Bueno, estamos en compañía de un gran economista, Roberto Frenkel, casi un mito. Mucho más. Más que un mito. Más que un mito. Investigador en el CEDES, Centros de Estudios de Estado y Sociedad, profesor en distintas universidades, creo que sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Sí, señor. Y vamos a hablar de la economía, que ha sido la razón de tu vida. Así es. Yo empezaría por esta pregunta. Cuando mirás la economía argentina, en el contexto internacional en el que se desenvuelve hoy, con este gobierno, ¿cuáles son las principales incógnitas que te resulta más difícil resolver? Los enigmas que te gustaría desentrañar. Los enigmas que tenemos que desentrañar no tienen que ver con nuestra particular inserción internacional, sino con nuestros problemas como país. Yo creo que somos un país singular, como muchos observadores lo dijeron, ¿no? El famoso que se le atribuía a Samuelson, ese que había subdesarrollados Argentina y Japón. Decía. Hay una recurrencia en la historia argentina, una recurrencia en problemas similares y en fracasar en tratar de resolverlos. Una reiterada repetición histórica de episodios, de crisis, de cuellos de botella, que nos metemos en situaciones muy difíciles y que las vamos empujando y eso nos da un resultado mediocre. Por eso nos ven tan singulares, porque tenemos la dotación de recursos de Australia o Canadá y sin embargo tenemos un ingreso inferior al de Chile hoy, que es un país bastante más pobre en recursos, ¿no? El ingreso per cápita argentino hoy es inferior al de Chile. Eso es el resultado de este crecimiento esporádico, inestable, mediocre que hemos tenido. ¿Que en esta situación en qué se manifiestan? Esos problemas recurrentes. Bueno, se manifiesta en la tremenda herencia que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Una situación de difícil comparación con otras situaciones análogas, si se quiere, en el sentido de fin de un periodo, comienzo de otro, una herencia que le deja un gobierno al siguiente. Acá nosotros tuvimos muchas crisis, ¿no es cierto? Tuvimos la crisis de Martínez Dios, ¿no? Tuvimos la crisis del 82, pero cuando las crisis estallan, es más fácil curar. De alguna manera, claro, dejan el camino preparado para su resolución. No había que escribir el libro del Estado del Estado para que la gente se entere de lo que habían dejado. Sí, era evidente. No era tan evidente. Eso es una crítica que yo tengo, que habría que haber hecho un balance. No, al revés, digo. Que en esas crisis anteriores entiendo, no había que escribir un libro. Bueno, sí, claro, la gente lo sufrió mucho y de alguna manera esa resolución, esa explosión final, que es lo que la gente llama crisis, dice, bueno, esto acabó de esta manera, ahora se justifica hacer algo diferente, digamos. Empecemos por... Incluso Menem, cuando encuentra gran legitimidad para hacer las privatizaciones, abrir la economía, recibir inversión extranjera en cantidades importantes, después de una hiperinflación como la que tuvimos en el gobierno de Alfonsín. Roberto, bueno, vos sos un especialista en temas de inflación, entre otras cosas, pero te has enfocado en tu carrera muchísimo en la inflación. Entonces, hoy la inflación en la Argentina es alta, 40%. Alta. ¿Se podía tener un programa que baje la inflación corrigiendo los precios relativos, como había que corregir? Digamos, por corregir los precios relativos me refiero a tarifas, el tipo de cambio, y a la vez bajar la inflación. ¿Se podía o no se podía? No, no se puede. Digo, no se puede. Nosotros sabemos que cualquier economista argentino grande, como yo, sabe que cuando querés cambiar los precios relativos, eso en Argentina acelera la inflación. Y en general, en cualquier economía inflacionaria, donde uno intenta cambiar precios relativos, por ejemplo, por la vía de una devaluación o el aumento de los precios de los servicios públicos, eso va a acelerar la inflación sobre una cosa que adquieren estas economías
que experimenta la inflación de un tiempo prolongado, que es la inercia inflacionaria. O sea, hay un piso de la inflación que es el que determina, que te viene dado por el pasado. Así es. Y sobre eso, el ajuste de precio relativo, una devaluación, un aumento de tarifas, acelera la inflación. ¿En ese contexto le faltó algún condimento al programa económico? No, no le faltó el programa, digamos. A ver. Claro. Yo nunca le hubiera prometido a la gente que la inflación va a bajar drásticamente en el segundo semestre, después de haberle dicho además que no iba a acelerar con la devaluación. A la gente hay que decirle la verdad. Yo creo que después de haber hecho política económica y haber visto muchas políticas económicas, creo que lo más importante es que la gente entienda qué es lo que va a pasar y que lo que va a pasar esté previsto por las autoridades, informado. A veces no es nada agradable lo que va a pasar. Y en este caso, cuando encontramos una herencia tan maldita como la que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había que haberle dicho, esto no lo podemos resolver en poco tiempo, esto no lo podemos resolver en 2 días. Hubo un cierto optimismo, digamos, voluntarismo, entusiasmo, muy bien, porque claro, los muchachos se sentían que estaban... Por fin vamos a poder arreglar esto, después de tantos años de desarreglo con apoyo popular, que es lo que más duele cuando uno ve que las cosas se hacen mal y que van en peor, y que eso tiene además el voto popular, se sufre porque uno espera después lo que Ahora, va a ¿fue un venir. error de diagnóstico y de pronóstico o un engaño? No fue un engaño para nada, fue un exceso de confianza, vamos a decirlo así, un exceso de confianza. Primero, esta idea de que incluso hay que cuidar lo que uno le explica a los políticos, porque a veces los políticos toman algunas ideas en forma, vamos a decir, demasiado literal. Por ejemplo, hubo una influencia del tipo de cambio paralelo en los precios. Cuando se hizo el cepo, pegó, pero no pegó mucho. Le habrá agregado 3, 4 puntos a la inflación. Yo tuve un modelo donde eso lo podemos calcular. La idea de que estaba todo con el dólar a 14 y por lo tanto que devaluar no iba a tener un impacto, era una idea sin mucho justificativo empírico, observacional, ¿no? Pero igual había que dejar flotar el tipo de cambio. No, eso desde ya. Pero Eso digo, se hizo bien. para ir eso del se tema hizo bien. de la No, comunicación. está revisando los prejuicios desde los cuales se sin encararon, duda. ¿no? Claro, Sin duda, sí, pero, obvio digamos, que había que hacer eso, que teníamos que corregir el atraso cambiario. Y además habilitar un mercado libre, un mercado sin cepo. Pero eso iba a dar obviamente 40% de devaluación, porque teníamos el paralelo que ya te marca un precio. ¿Quién iba a vender por debajo del precio vigente en el mercado el día anterior, en el mercado libre? No, la pregunta es más allá de la comunicación. ¿Qué hubieras hecho distinto, dado tu enfoque sobre la inercia, el problema de la inercia de los precios? ¿Qué hubiera hecho distinto? Sí. No, la devaluación había que hacerla. Los aumentos de tarifas uno puede discutir si hubo mucho en gas, poco en... Eso no. Esto en parte está sostenido en una política que es una política de mantener el precio del petróleo por arriba, significativamente por arriba del precio internacional. Eso tiene un costo y ha impactado, por ejemplo, en el precio del gas, en el precio de la electricidad. Eso hay que explicárselo a la gente también, ¿no? Que es que porque queremos mantener producción petrolera y darle trabajo a los petroleros de las provincias de Mendoza, Neuquén. Muchos objetivos juntos. Muchos objetivos juntos. Demasiados objetivos. Bueno, es que tenemos los objetivos que nos dejaron. O sea, nos dejaron una cantidad de objetivos, muchos de ellos inconsistentes, que generan mucho conflicto cuando se tratan de arreglar. Entonces, volviendo a tu pregunta, que no la quiero eludir, ¿qué hubieras hecho? Para empezar, no le hubiera dicho que la inflación iba a bajar el primer año. Eso no lo hubiera dicho. Dice, no, devaluar, y es imprescindible, implica una aceleración de la inflación. Vamos a tener que corregir porque con 7 puntos de déficit sobre el producto es difícil estabilizar. Porque, como decimos los economistas, necesitas del impuesto inflacionario. O sea, necesitas emitir para poder subsidiar, para poder... entonces hay que reducir ese déficit. Entonces, eso iba a dar aceleración de la inflación. La gente dice, ¿cómo va a ser? Y sí, va a dar aceleración, porque la inflación que teníamos de 25 era trucha. Estaba basada en un tipo de cambio anclado, que para poder mantenerlo había que ponerle toda clase de controles y restricciones. Y decir a la gente, por ese camino íbamos a Venezuela. ¿Vio Venezuela que no hay papel higiénico? Bueno, caminábamos para ahí. O sea, para salir de eso tenemos que abrir el mercado cambiario, etcétera.
tenemos que salir del conflicto con los holdouts, eso se hizo bien, la gente lo entendió además, por eso tuvo el voto en el Parlamento, ¿no? Pero te hubiera dicho a la gente, no, este año lo vamos a tener que aguantar, porque la corrección del precio relativo va a acelerar la inflación. Podríamos haber acortado el periodo de indexación si estábamos seguros que al final íbamos a hacer una política de estabilización. O sea, acortar el periodo de indexación tiene un riesgo, tiene un efecto que es que acelera la inflación. Pero cuando estamos en el proceso de ajustar precios relativos, mejor hacerlo rápido y después poder aplicar un plan de estabilización. No se puede hacer un plan de estabilización cuando uno está queriendo Roberto, vos cambiar los precios históricamente relativos. siempre has planteado la necesidad de tener un tipo de cambio real alto, es decir, una moneda muy competitiva durante mucho tiempo. Estamos en el polo opuesto. ¿Vale? ¿Eso Sí. se puede o no se puede? ¿Es viable? Bueno, ¿Cómo ahora se hay un hace? fuerte ¿Los conflicto. gobiernos pueden elegir el tipo de cambio que quieren? No pueden elegir el tipo de cambio que quieren, pero no necesariamente por las razones económicas que solemos discutir nosotros, sino también por una cuestión social. Argentina, entre otras singularidades que tiene, exporta lo que come. O sea, somos exportadores de alimentos. Entonces, el tipo de cambio en nuestro país va directo al costo de la canasta de consumo de los más pobres, que tienen mayor composición, tienen mayor proporción de alimentos en la canasta. La pobreza que tenemos hoy no es un problema de distribución de ingresos. No surgió de un problema de distribución de ingresos. Los 2 deciles más bajos de la distribución, a lo largo de la década Ganada, decilo. Ganada. de la década de los No 2000, tenga vergüenza. la década ganada. Los 2 deciles redujeron su distancia en ingresos respecto a la media. ¿Por qué hay más pobres que antes? ¿Por qué hubo más pobres? Porque los pobres consumen más alimentos y los alimentos fue lo que más subió. Sí. La inflación, los precios al consumidor entre el diciembre del 2001 y diciembre de 2015, o sea, subieron 14 veces. Y los alimentos subieron 24 veces, la canasta básica alimentaria, para tomarlo como lo que se usa para medir indigencia. Y el doble de la canasta básica, 22, agregando lo que completa la canasta de la pobreza, 22 veces. Los salarios de los trabajadores registrados, que fue lo que más subieron, salarios reales, poder adquisitivo, subió casi un 30%. Pero nunca subió en términos de alimentos. El poder adquisitivo, el alimento de los salarios, nunca subió al nivel de diciembre de 2001. De electricidad, gas, transporte. Bueno, por supuesto, claro. Sí. Puede comer una ensalada con más luz, sí. Pero con menos verdura. Sí, entonces tenemos un problema que liga en nuestro país más directamente. En todos lados pasa esto, que hay un conflicto entre el tipo de cambio real y el salario real. El tipo de cambio real más alto es salario real más bajo en el corto plazo. Salario real más alto en el corto plazo es tipo de cambio real más apreciado en el corto plazo. Ahora, el tipo de cambio real más alto, si bien en el corto plazo tiene efectos de caída del poder adquisitivo, como del salario, como pasó en el 2002, tiende a generar un crecimiento más rápido y más intensivo de empleo que hace que el salario real tienda a mejorar con la productividad, sin necesidad de presionar sobre los precios, ¿no? Fíjese lo que se hizo acá, fíjese cuál es la raíz de este proceso inflacionario que tenemos. La raíz está en el mercado de trabajo. Desde el 2005 para acá hay indexación, hay la inflación anual pasada, más aumento de productividad, más 3,5 puntos promedio por año. Estos 3,5 puntos promedio, la inflación más los 3,5 puntos, la productividad no, porque eso baja el costo laboral unitario, ¿no? El costo laboral de cada producto que se fabrica. Pero la inflación pasada más los 3,5 adicionales van directo a la inflación. Entonces tenemos un proceso de negociación salarial en un contexto de demanda importante, ¿no es cierto?, con un mercado de trabajo que está demandado, un contexto de negociación salarial que garantizaba la permanente aceleración de la inflación. ¿Cómo se impide que se acelere permanente la inflación? Atrasando las tarifas y el tipo de cambio. Entonces, el 25 que teníamos era el promedio entre la sobreindexación salarial anclando el tipo de cambio. Y el tipo de cambio y las tarifas. Entonces, eso es perverso y eso había que romperlo. Ahora, ¿cómo se arregla eso? Es muy difícil, ¿no? Es un tema difícil, pero es un tema
de lo más profundo del país. Es lo que, si no lo encaramos y lo resolvemos, nunca vamos a ser un país desarrollado. Eso es lo que tenemos que, un acuerdo social, digamos. Es decir, algo que ¿Cómo ves la idea del acuerdo social que fue muy discutida dentro del gobierno? Hubo quienes se la plantearon al gobierno de entrada, inclusive desde el peronismo. Macri se negaba y se negó. Mire, como instrumento. Cuando llega el momento de renegociar salario, terminó el periodo donde nos fijamos un determinado salario en las paritarias, hay que negociar salario nuevamente. El poder adquisitivo del nuevo salario que va a depender de la inflación futura, ¿no? Entonces, si uno cree que hay una inflación futura y que esa se va a cumplir, puede negociar perfectamente el salario. El problema es que, si ni siquiera teníamos números, ¿cuál es esta inflación futura? El gobierno ahí aventuró un número y estuvo mal en eso, porque lo que hay que ganar es credibilidad para los anuncios monetarios, ¿no es cierto? Si uno dice, el Banco Central va a garantizar tal inflación, hay que garantizarla, porque la credibilidad viene de cumplir lo que se dice. Si lo primero que se hace es decir, va a haber 25% de inflación, y eso no se puede conseguir, entonces se frustra la posibilidad de hacer política monetaria, usar el anuncio del Banco Central de ancla más adelante. Entonces, no teníamos un ancla, en el sentido que no hay ningún número que dijéramos, y además había que decir número más verdadero, porque sabíamos que la inflación... Que 25. No, que la inflación se iba a acelerar. Si el 25, es decir, la inflación va a ser la misma que antes. Y estamos devaluando y subiendo las tarifas, no va a poder ser de esa manera. Entonces el trabajador, los sindicatos, en condiciones como las que tenían antes, pedían indexación plus, ¿no? Lo que se llama así, indexación plus. Ahora dice, bueno, recupéreme el pico del salario real previo. Pero cuando se hace eso, cuando se recupera el pico del salario real previo, que en este contexto de aceleración inflacionaria que hubo es bastante injusto, porque nos pareció un montón el 32% que se firmó en enero y ahora Camionero está pidiendo 42%, ¡epa! Y sí, lo van a cobrar más o menos en el mismo periodo, ¿no? Sí. Entonces, hay, además de ese problema que surge de que la inflación cambió, había que proponerle alguna forma de hacer esto, digamos, preservar el pico del salario real a cambio de una política cambiaria, una política monetaria, una política de tasa de interés, una política así, y tratar de llegar a algún acuerdo, que había bastante ambiente y que hubiera sido más facilitado. Y yo creo que es imprescindible hacerlo ahora también. Yo creo que... ¿Cómo sería? Yo creo que cambiemos un frente, ¿no es cierto? Empezó con el PRO. Y se fue ampliando, ¿no? Se fue ampliando. Yo creo que se tiene que ampliar más. Yo creo que tenemos que buscar un gobierno políticamente bastante más amplio para tratar estos problemas, para ser capaces de llegar a algún consenso sobre cómo tratar el problema económico que Argentina tiene desde hace 60, 70 años, ¿no? Desde mediados de los años... en términos de crecimiento... Del siglo XX, digamos. Sí. Claro, ahí hay una idea de Macri que es contraria a esta idea, ¿no? ¿Contraria digamos, en qué sentido? En el sentido de pensar, me parece que por un tipo de liderazgo que él tiene, muy arraigado, muy disimulado también, una especie de caudillismo postmoderno, de a mí no me aten a ningún acuerdo demasiado estricto con el peronismo, por ejemplo. Déjame llegar al segundo semestre, esta es la idea del segundo semestre, una idea política más que una idea económica, y yo si demuestro que bajé la inflación y que además tengo una apuesta del mercado en términos de inversión y también del blanqueo, no voy a necesitar ese acuerdo. Se me van a disciplinar los actores sociales y políticos sin necesidad de tener que atarme las manos en, y acá viene la idea central, la vieja política, que me parece que ellos la asocian a la idea de un acuerdo con el peronismo, con los sindicatos, etc. Porque Pichetto les ofreció varias veces un acuerdo de este tipo y se lo rechazaron cada vez que lo ofreció. Los radicales también. Me parece que ahí se les cruza una expectativa de política con una cuestión metodológica que tiene que ver con la economía. Yo creo que si existe, yo no sé, vos estás muy convencido de que es así, pues tu diagnóstico, pero si existe así es un grave error, porque nosotros
Por ejemplo, un grave error es no tener un ministro de Economía. Yo entiendo que a ningún presidente le gusta tener un superministro. No digo superministro, no tienen que ser ni de las mismas características. Superministro. Alguien que coordina. De La Baña, Zurruil, Cavallo, digamos. Economistas con prestigio, Con mucho peso. con dentro de- liderazgo en otros economistas y capaces de llevar adelante un proyecto, conducirlo. Más en una situación tan difícil como la que nos dejaron, la idea de que podemos manejarnos con el gabinete. Y no tener un coordinador de las decisiones, que es imprescindible en cualquier caso, en mi opinión, para coordinar, por ejemplo, política fiscal y monetaria, que es esencial en cualquier caso, y más en un caso tan complejo como el nuestro. Yo creo que es una idea errada, es una idea equivocada, digamos, que obviamente para el presidente supone alguna detracción de poder, probablemente, pero por otro lado le deja un fusible, pero por otro lado tiene una conducción que no es reemplazable, no es reemplazable. Alguien tiene que cortar el bacalao, como se decía, me acuerdo cuando estábamos en el equipo de Zurruil. Nosotros éramos muy democráticos en el equipo, ¿no? Éramos todos economistas con experiencia, formados, amigos. Y discutíamos, me acuerdo, nos juntábamos todos los sábados, a veces hasta las 8 o 9 de la noche, cuando ya no había teléfonos, y cuando se terminaba la discusión, el ministro cortaba el bacalao. Y uno estaba en una posición, otro estaba en otra, pero había que tomar decisiones y se tomaban ahí, y las tomaba, para eso es ministro. Bueno, nosotros no tenemos eso. Roberto, Y hablando eso es de- grave, eso Roberto, es complicado para la gestión. Hablando de la coordinación de la política monetaria y fiscal, la política fiscal, ¿la ves bien? ¿Tenía que ser más agresiva? ¿Te preocupa la deuda que está tomando el gobierno? Sí, la deuda sí, pero también me preocupa Hay evidente una enorme dificultad para reducir el déficit. El Sin gobierno duda. es un gobierno muy débil, pero no solamente es débil porque no tiene mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras, sino que además es débil porque no, vamos, débil, no le quiero echar la responsabilidad de su debilidad, es débil porque no ha hecho un diagnóstico lo suficientemente duro como para ponerse duro frente a ese diagnóstico. No sé si se entiende. Quiero decir, 7% Ahí está de déficit, la idea de que tendrían que haber explicado más. 7% de déficit es incompatible con la estabilización. O sea, eso vamos a tener que arreglarlo. Hay que bajar el déficit. No es que yo no entiendo. No soy de los que le reclaman, no, se han quedado cortos, tienen que bajar más el déficit. El tarifazo, la gente cree que fue alto. No, la gente no cree. El gas subió mucho. Hay pyme que está de dificultad. No es que la gente está equivocada. Digamos. Y aún así no alcanza, ¿no?, para cubrir el déficit que generan los subsidios. Entonces, está bien, vamos a un gradualismo fiscal, es inevitable, pero sepamos que mientras estemos haciendo eso no vamos a conseguir hacer una estabilización exitosa. ¿Me entiendes? Que es una política económica más coherente en ese sentido. ¿Vamos a crecer en 2017? Ojalá. Yo no tengo la bola de cristal. Ojalá. Hoy estamos en recesión y si crecemos va a ser por obra de la obra pública, o sea, por mérito de la inversión pública. La inversión privada, ¿no? Yo creo que con en servicios, ¿no? En servicios no comerciables. Eso no es O sea, bueno, ¿te preocupa el porque eso tipo sí, de cambio vos? muchísimo. Porque ahora el gobierno se ha colocado en una situación donde ha prometido bajar la inflación en el segundo semestre. Incluso, pobre Macri, drásticamente. Uso la palabra. Vamos a bajar drásticamente. Y es cuestión mía, la dijo. inflación sí, a lo Una macho. No se responsabilidad puede mía. bajar. Ojalá, si fuera. Acá somos todos muy machos. Bajar la inflación a los machos, no hubiéramos tenido la inflación que tuvimos toda nuestra historia. Tuvimos 15 años de alta inflación, una cosa excepcional en la historia. Hay hiperinflaciones, pero nosotros tuvimos 15 años de inflación del orden de 8% mensual, con gobiernos militares. No es que le faltó, no es que le faltaba, poder político, Poder, claro, quiero decir. sí. Y sin embargo, con poder político para cerrarle los déficits que quería, no consiguió
Recién con la convertibilidad a costa de un fuerte atraso cambiario que termina Eran en otros otra tiempos, crisis. ¿no? Porque es más estrambótica la inflación del kirchnerismo en el contexto internacional Sí. que la de los gobiernos militares en los años 70. Sí, sí. Porque Pero ahí la tenían todos. no me animo a comparar esos monstruos. ¿No? Dejemos los monstruos. No, pero ahora, digo, el gobierno se colocó, después de decir eso, en la posición, en una situación de que la única forma que tiene de hacer eso es anclar el tipo de cambio. Y eso es malísimo. Eso es muy malo, porque eso atenta contra la inversión. Porque en las condiciones de este tipo de cambio, no digamos el que puede venir dentro de 2 o 3 meses, este tipo de cambio, que ya está muy apreciado, somos, creo, el país más caro de América Latina, este tipo de cambio, con este tipo de cambio, la industria solo compite con protección cuantitativa, ¿no? Solo compite con protección. Y la gente que está produciendo con protección no invierte, porque está a tiro de decreto. Entonces, ese es un círculo vicioso del cual no se sale. El tipo de cambio alto no es solo para permitir empleo ahora, es para que la gente tenga algún incentivo para invertir. Hoy es muy difícil invertir en comerciables, ¿no? Producir comerciables en el mundo, ¿no? Hay países de salarios bajísimos, ¿no? que compiten con la tecnología de punta, es muy difícil. Pero un país que quiere tener empleo, y nosotros necesitamos eso, ¿no es cierto? Tiene que tener una cierta producción de industrial, servicios modernos, lo que genere empleo. En el momento de tipo de cambio alto que tuvimos un momento bueno de tipo de cambio alto con relativa una situación macroeconómica sana, que fue del 2003 al 2007, 2008 más o menos. Ahí tuvimos buen empleo, hasta call center teníamos, ahí salió software, diseño, la gente se mandó a exportar ropa a Europa y cosas por el estilo. Todo eso murió. La única forma, creo yo, con el campo no alcanza. Con el campo, ni siquiera industrializando, no alcanza. Somos muchos para eso. Roberto Frenkel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy interesante, muchas gracias. Seguimos con Odisea.